Hola a todos. Mi nombre es Betty y me gustaría compartir una historia personal con ustedes. Mi suegra Madison no siempre fue la persona superficial y egocéntrica que parece ser hoy en día. Según mi esposo Edward, su transformación, en particular, ocurrió más tarde en la vida. Edward creció en circunstancias humildes, y su mundo cambió drásticamente cuando perdió a su padre a la edad de 5 años, lo que dejó a Madison como la única proveedora. A pesar de los desafíos, ella supo salir adelante, asegurándose de que tuvieran una vida estable, aunque modesta. Esta resiliencia hace que su comportamiento actual sea aún más impactante. Gracias a su determinación y brillantez, Edward consiguió una beca completa para la escuela de medicina y, eventualmente, se convirtió en un médico respetado. A pesar de su éxito profesional, sigue siendo una persona centrada, una cualidad que admiro profundamente. Sin embargo, el estilo de vida de Madison cambió drásticamente después de que la carrera de Edward despegara. Ella abrazó el lujo, algo completamente diferente de la vida humilde que una vez compartieron. Para darles un poco de contexto sobre mí, no estoy trabajando actualmente, aunque más adelante explicaré por qué. Sin embargo, esto no significa que esté financieramente inestable ni que dependa de otros. Desafortunadamente, mi primer encuentro con Madison no fue nada fácil, debido a su duro juicio sobre mi apariencia y comportamiento. Cuando nos conocimos, su reacción fue todo menos acogedora. Edward, ¿es esta la chica de la que tanto hablabas?, cuestionó, analizándome con la mirada. Se ve tan común y corriente. ¿Por qué ella? ¿Acaso trabaja en algo? En ese momento, Madison me etiquetó injustamente como una posible buscadora de oro, asumiendo que tenía motivos ocultos para estar con Edward. Sus comentarios me dolieron profundamente, creando una dinámica tensa desde el principio. A pesar de los esfuerzos de Edward por defenderme, el encuentro escaló rápidamente en una discusión acalorada. Finalmente, nos fuimos y, durante el camino de regreso, Edward se disculpó por el comportamiento de su madre. Admitió que ella había cruzado los límites y trató de tranquilizarme. Ella ha cambiado, explicó. No es la misma persona de antes. Por favor, no tome sus palabras demasiado en serio. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, la idea de mantener una relación con Madison me parecía abrumadora. Sin embargo, siendo la única madre de Edward, supe que cortar lazos completamente no era una solución práctica. No te estoy pidiendo que seas amiga de ella, me dijo Edward con suavidad, pero, ¿podrías tratar de ser civilizada? A regañadientes acepté ser respetuosa, aunque dudaba que Madison me devolviera el favor. No te preocupes, Betty, me aseguró. Si ella se pasa de la raya otra vez, evaluaremos cómo manejarlo. Amo a mi mamá, pero también te amo a ti y no permitiré que te maltrate. A pesar del apoyo de Edward, seguía sintiéndome incómoda con mi relación con Madison. 4 años después, Edward y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en el juzgado, principalmente debido a limitaciones económicas. Edward seguía apoyando a Madison, enviándole una porción significativa de su ingreso cada mes para emergencias, práctica que continuó después de nuestro matrimonio, poniendo presión en nuestras propias finanzas. Nunca interferí con la decisión de Edward de apoyar a su madre, creyendo que era su derecho y responsabilidad. Sin embargo, el comportamiento de Madison se volvió cada vez más problemático. A menudo hablaba mal de mí con sus amigos, difundiendo rumores que me pintaban como una interesada. Al principio traté de ignorar la calumnia, pero comenzó a dañar mi reputación. A pesar de los esfuerzos de Edward por mediar, Madison seguía siendo fría y desconfiada. Estaba convencida de que no era una pareja adecuada para su hijo y me trataba con desdén y sospecha. La tensión constante me hacía cuestionar por cuánto tiempo podríamos sostener esta frágil dinámica familiar. Entonces, un día, Edward compartió una noticia inesperada. Madison quería invitarme a una pequeña reunión que estaba organizando. Dado su claro desdén hacia mí, era escéptica ante su cambio de actitud. Sin embargo, Edward me tranquilizó. Quiere hacer las paces, dijo con confianza. Está intentando cambiar. Aunque albergaba dudas sobre las intenciones de Madison, decidí darle el beneficio de la duda. Edward tenía la esperanza de que esto podría ser un paso hacia la reparación de nuestra relación deteriorada, y yo quería abordar la situación con una mente abierta. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, esperaba más detalles de parte de Madison con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Al día siguiente, Madison me envió un mensaje, asumiendo que confirmaba la invitación. Lo abrí con cautela y optimismo. Su mensaje comenzaba con una mención casual del lugar, un famoso hotel de 5 estrellas que era el centro de conversación en la ciudad. Describía el evento glamoroso que estaba organizando para 21 invitados, detallando con orgullo lo fabuloso que sería. Sintiendo incertidumbre, le pregunté si aún estaba invitada.
basándome en lo que Edward me había dicho. La respuesta de Madison me dejó atónita. Con aire de arrogancia, me aclaró que no estaba invitada. Enfatizó la exclusividad del evento, la prestigiosidad de sus invitados y la supuesta riqueza de su familia, dejando claro que no formaba parte de sus planes. Me sentí humillada y confundida. Edward estaba tan seguro de que ella me estaba extendiendo una rama de olivo, y sin embargo, aquí estaba yo, excluida y menospreciada. Aunque me dolió, sabía que debía mantener la calma. Respondí tranquilamente a Madison, explicándole el malentendido, pero su respuesta fue condescendiente. Sugería que yo no podía comprender las complejidades de organizar un evento de tan alto nivel. Frente a su desdén, decidí preservar mi dignidad, reconociendo su mensaje sin entrar en más detalles. Después de la respuesta despectiva de Madison, dejé claro que no me interesaba asistir a un evento donde no era bienvenida. En lugar de suavizar su tono, Madison insistió en resaltar su supuesto estatus y la exclusividad de su evento, aunque sentí una fuerte necesidad de responder con ira. Decidí no hacerlo. En lugar de eso, opté por no compartir el intercambio molesto con Edward y esperé a que pasara el día de la fiesta. El día del evento, Madison, aparentemente ajena al impacto emocional que sus palabras habían causado, me envió una foto de ella y sus amigas vestidas con trajes de diseñador lujosos. Luego, publicó actualizaciones presumiendo en las redes sociales sobre la elegancia de su noche. Lo ignoré todo, concentrándome en mi trabajo y esperando pacientemente a ver cómo se desarrollaban las cosas. Aproximadamente 2 horas después, recibí una llamada inesperada de mi padre, lo que dio un giro sorprendente a la historia. Aquí hay algo que no había compartido ampliamente. Mi padre es dueño del mismo hotel en el que Madison estaba organizando su fiesta. Un dato que ella desconocía. Hace 4 años, heredé una suma considerable de mi abuelo, que invertí en el negocio de mi padre. Como resultado, ahora recibo una parte de las ganancias del hotel y otras empresas familiares. A pesar de mi situación financiera cómoda, siempre he preferido mantener un perfil bajo, razón por la cual Madison no sabía de mi conexión con el lugar. La llamada de mi padre reveló una capa adicional de ironía. Madison y sus amigas, ajenas a los altos costos asociados con un lugar tan lujoso, habían acumulado una factura de 4,000 pesos después de disfrutar de su noche extravagante. Solicitaron un descuento del 60%, alegando que les faltaba dinero. Mi padre, al tanto de la situación y habiendo escuchado quejas del personal sobre el comportamiento grosero y exigente de su grupo, me pidió consejos sobre cómo manejarlo. Mientras mi padre describía el escenario, no pude evitar reflexionar sobre la ironía. Madison, quien había usado la fiesta para alardear de su supuesta superioridad, no podía permitirse el evento que tan orgullosamente había organizado. Compartí mis frustraciones con mi padre, recordándole cómo Madison me había menospreciado mientras, sin saberlo, organizaba su evento en la propiedad de nuestra familia. La situación parecía una forma poética e inesperada de retribución por su comportamiento anterior. Mientras mi padre y yo discutíamos la ostentosa exhibición de Madison y las cargas que ella y sus invitados habían impuesto al personal, él comprendió perfectamente la ironía del momento. Juntos decidimos cómo abordar el asunto de una manera que respetara las políticas del hotel y, al mismo tiempo, fuera una lección silenciosa pero significativa para Madison. Medio en broma, le sugerí a mi padre que Madison y su grupo podrían enmendarse lavando platos y limpiando los pisos del restaurante, considerando el comportamiento irrespetuoso que tuvieron hacia el personal. Aunque la idea tenía un toque de justicia poética, también representaba una oportunidad para enseñarles humildad y respeto. Mi padre, divertido por la sugerencia, añadió juguetonamente que, si Madison escalaba la situación, siempre podían involucrar a las autoridades. Aunque esperábamos que no llegara a eso, se rió de mi sugerencia, dándole su respaldo entusiasta e incluso bromeó sobre documentar el momento con fotos. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma pronto se convirtió en realidad. Aproximadamente 1 hora después, mi padre me envió fotos de Madison y sus amigas, visiblemente avergonzadas, lavando platos y limpiando los pisos del restaurante. Cuando Madison se dio cuenta de que mi padre era el dueño del hotel, su actitud cambió inicialmente a una de alivio, asumiendo que su conexión con él la salvaría de la situación. Sin embargo, para su sorpresa, mi padre insistió en que ella y sus invitados asumieran la responsabilidad de sus acciones. Madison, temporalmente atónita, protestó, pero mi padre le recordó firmemente que, dado que no me consideraba parte de la familia, no podía esperar cortesías familiares. La ironía de la situación era innegable, aunque una parte de mí lamentaba no haber sido testigo de la escena en persona. Las fotos eran suficiente prueba del giro inesperado del día. Esa misma noche, Edward llegó a casa visiblemente alterado,
Estaba claro que Madison se había comunicado con él, probablemente contándole una versión distorsionada de los hechos. Se acercó a mí preocupado, preguntando sobre el supuesto hecho de que su madre había tenido que limpiar en el restaurante. Sabía que debía manejar la situación con cuidado, equilibrando mi deseo de vindicación con la importancia de preservar mi relación con Edward. Calmadamente, le expliqué toda la situación en detalle, enfatizando que lo ocurrido era una consecuencia natural del comportamiento de Madison. Le conté cómo Madison había llegado al hotel de la familia, acumulado una factura de 4,000 pesos. Reclamado que solo podía pagar 2,000 pesos y acosado al personal durante el evento. Su ostentosa fiesta se había convertido en una pesadilla absoluta para todos los involucrados, y las acciones de mi padre fueron completamente justificadas. Edward, claramente atónito, me pidió detalles sobre el evento, los invitados y lo que habían pedido. Le expliqué que, a diferencia de lo que ella había querido hacer parecer, lo que Madison le había dicho a Edward no era cierto. No solo había llevado a 5 personas a su evento, como había afirmado, sino que en realidad había invitado a 21 invitados que se habían deleitado con los artículos más caros del menú. Edward quedó sin palabras. Madison no solo le había mentido sobre la lista de invitados, sino también sobre haberme invitado, alegando falsamente que yo había rechazado la invitación. La verdad dejó a Edward enfrentando una mezcla de frustración e incredulidad mientras la dinámica de la situación se volvía más clara para él. Yo corregí a Edward mostrándole los mensajes de texto de Madison, los cuales demostraban claramente que nunca fui invitada genuinamente a su evento, a petición de Edward. También le proporcioné las facturas del restaurante y compartí los intercambios completos de mensajes para respaldar aún más los costos. Mi padre le envió recibos, y también le mostré fotos de la ostentosa fiesta de Madison. Al revisar las pruebas, la incredulidad inicial de Edward se convirtió en enojo, sin dudarlo. Llamó a Madison para confrontarla por las evidentes discrepancias en su historia. Madison intentó minimizar la situación, afirmando que solo había mencionado estar corta de dinero y acusándome de distorsionar la historia para sabotearla. Pero Edward no cayó en sus excusas. Señaló las inconsistencias entre sus palabras y las pruebas, recordándole además el insulto que me había lanzado al decir que yo no tenía la clase suficiente para asistir a su evento. Madison trató de justificar su comentario como una simple broma, pero Edward no se dejó convencer. La presionó sobre su irresponsable forma de gastar, especialmente porque el dinero provenía de su bolsillo, y la criticó por insultarme mientras despilfarraba dinero en sus amigos. Madison intentó desesperadamente justificar sus acciones, pero la profunda decepción de Edward era inconfundible. Mamá, le dijo con firmeza, cometí un error al siempre darte dinero cada vez que lo necesitabas. Pero, ¿sabes qué? Eso se acabó. Desesperada, Madison protestó. Edward, siempre has sido tan solidario conmigo. No puedes simplemente dejar de apoyarme. Fue solo un error. ¿Por qué estás exagerando? No, mamá, respondió Edward, con voz firme y decidida. Esto no fue solo un error. Si ni siquiera puedes considerar a mi esposa como parte de la familia, entonces no quiero tener nada que ver contigo. Siempre esperé que cambiaras tu actitud, pero no lo has hecho. No voy a seguir financiando tu estilo de vida mientras insultas a mi esposa y la llamas de clase baja. Esto termina aquí. Sin esperar una respuesta, Edward colgó, bloqueó su número y se volvió hacia mí. Su actitud se suavizó mientras se disculpaba profusamente por haber dudado de mí al principio y por no haber entendido la magnitud de la situación antes. Lo perdoné, apreciando que hubiera tomado una postura firme cuando más importaba. Tuvimos una conversación seria sobre Madison y decidimos que lo mejor, por ahora, era tomar distancia de ella. Aunque Edward gozaba de una buena posición económica, consideraba inaceptable el comportamiento de su madre. Estuve completamente de acuerdo, sintiéndome validada y aliviada por su apoyo inquebrantable. Juntos resolvimos eliminar la negatividad que ella había traído a nuestras vidas. Unos días después, Madison comenzó a comprender la gravedad de sus acciones. Al darse cuenta de que podía haber dañado irreparablemente su relación con Edward, entró en pánico. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Esto marcó un nuevo comienzo para nosotros, libre de la tensión y el estrés que su presencia había causado. Con el cese del apoyo financiero de Edward, el estilo de vida de Madison cambió drásticamente. Acostumbrada a una vida de lujos financiada en gran parte por la generosidad de Edward, ahora luchaba por mantener su nivel de vida, aunque tenía un empleo. Sus ingresos eran insuficientes para cubrir los gastos extravagantes a los que estaba acostumbrada. Eventualmente, tuvo que terminar el contrato de arrendamiento de su lujoso condominio y mudarse a un modesto departamento de una recámara, donde aprender a presupuestar lo básico se convirtió en su nueva realidad.
Madison comenzó a enviarnos correos electrónicos frecuentemente, hablando de sus dificultades económicas, minimizando su comportamiento pasado y acusándonos de haber exagerado. Pero estaba claro que no estaba lista para asumir completamente su responsabilidad en la ruptura familiar. Mientras tanto, Edward redirigió su apoyo financiero hacia el negocio de mi padre, invirtiendo en la expansión de sus hoteles y restaurantes. Tenemos planes de crecer en ciudades más grandes, aunque esos proyectos aún están en sus primeras etapas. En medio de todos estos cambios, la vida nos trajo una alegría inesperada. Descubrí que estoy embarazada. Edward y yo estamos encantados y hemos estado ocupados preparando todo para la llegada de nuestro bebé. Me siento aliviada de saber que nuestro hijo estará protegido de la negatividad que Madison alguna vez trajo a nuestras vidas. Si Madison alguna vez desea formar parte de la vida de nuestro hijo, estoy decidida a asegurarme de que no tenga ninguna influencia perjudicial. Por ahora, estamos enfocados en darle la bienvenida a nuestro bebé en un entorno amoroso y estable, libre de comportamientos superficiales o disruptivos. Agradecemos de corazón cualquier buen deseo mientras iniciamos este emocionante camino hacia la paternidad, decididos a ofrecer lo mejor para nuestro hijo. Durante el funeral de mi madre, una interrupción inesperada e indeseada llegó en la forma de la aparición de mi suegra, con una sonrisa que parecía completamente fuera de lugar para la solemne ocasión. Dejó claro cuáles eran sus intenciones, sugiriendo que incluso podría elegir una habitación para reclamar en la casa de mi familia. Esta casa debería ser de mi hijo, dijo, sin dudarlo, proponiendo que era lo más natural que la propiedad pasara a él después de la muerte de su esposa, aunque legalmente era mía. Continuó con sorprendente confianza, anunciando sus planes de mudarse, desestimando la idea de que la casa debería permanecer vacía por mucho tiempo. Me quedé allí, rodeada de recuerdos de mis padres, con el corazón pesado de dolor y la mente llena de confusión. Mi hogar, la casa de mis padres, construida con amor y cuidado por mi padre y llena de la calidez de mi madre, ahora era el objetivo de las insensibles reclamaciones de mi suegra. Parecía ajena al dolor que estaba experimentando, y su audacia contrastaba fuertemente con mi luto. Mientras procesaba sus palabras, no pude evitar reflexionar sobre los giros inesperados de mi vida. A los 40 años, casi había abandonado la idea del matrimonio, creyendo que no era para mí. Eso fue hasta que Kevin, mi esposo, llegó a mi vida, 3 años menor que yo. Nos conocimos a través de un amigo en común y rápidamente construimos una conexión que nos llevó al matrimonio. La amabilidad y el respeto de Kevin hacia mí fueron la base de nuestra relación, incluso cuando surgían conversaciones difíciles, como su sugerencia de que su madre viviera con nosotros debido a la salud deteriorada de su padre. Kevin siempre priorizaba mis sentimientos, respetaba mis deseos, lo que a veces me hacía sentir que no lo merecía. Nuestro matrimonio estuvo lleno de amor y alegría, pero también estaba marcado por la tristeza de las pérdidas pasadas. Mi padre, un hombre estricto pero respetado dueño de un pequeño negocio, falleció 4 años antes de nuestra boda, y a menudo deseaba que él hubiera estado allí para verme casarme. Luego, justo 3 años después de nuestro matrimonio, perdí a mi madre, una pérdida que me pesaba profundamente. Estos pensamientos, mezclados con el shock por el comportamiento de mi suegra, reforzaron mi determinación. Protegería la casa de mis padres, el legado de nuestra familia, de sus garras. A través de todo esto, Kevin fue mi apoyo inquebrantable, un pilar constante a mi lado durante el funeral. Su presencia era un consuelo que nunca podría expresar completamente, y estaba profundamente agradecida por su amor y fortaleza. Pero entonces, Abigail, mi suegra, llegó. Lo siento mucho por tu pérdida, dijo suavemente, y yo le agradecí, sintiendo un pequeño alivio. Aunque habíamos mantenido las cosas corteses entre nosotros antes, el funeral parecía sacar a relucir un lado diferente de ella. Cuando terminó el servicio, Abigail se acercó a mí con una inesperada alegría. Gracias por toda tu ayuda durante el funeral, todo salió bien gracias a ti, dijo, aparentemente sincera, pero su tono pronto cambió de una manera que me incomodó. Tus padres tenían una casa tan bonita, comentó, paseando más adentro de la casa, ignorando mi intento de restarle importancia al estado actual de la misma. Mamá, no es buen momento para mirar alrededor, todavía hay algo de desorden, le dije, intentando desviarla, pero ella no se detuvo. No te preocupes por eso, respondió, lo que importa es que esta casa debería ser para mi hijo, tal vez ahora elija una habitación. Me quedé atónita por su audacia. En realidad, yo soy la que hereda esta casa, la corregí, tratando de mantener la compostura. Ella dio una pequeña sonrisa. Tus padres no tuvieron otros hijos, ¿verdad? ¿No le pertenece a un esposo la propiedad de su esposa? Así que, técnicamente,
Esta casa debería ser de mi hijo, ¿no crees? Sus palabras fueron como una bofetada, y no pude evitar murmurar, ¿de verdad así funciona? Ella interpretó mal mi frustración. Vamos a llevarnos bien de ahora en adelante, dijo, con un tono demasiado liviano, demasiado ajeno. Me detuve, procesando sus palabras, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué quieres decir con llevarnos bien?, pregunté, mi voz teñida de confusión. Ella respondió con sorprendente confianza. Quiero decir, tomaré esta habitación. Tú y Kevin se mudarán eventualmente, ¿no? Así que viviremos juntos. Busqué claridad, mi frustración creciendo. Exactamente. Entonces ya está decidido. Una casa tan grande no debería tener habitaciones vacías cuando dos personas pueden vivir allí. Finalmente, no tendré que cuidar de mi esposo sola, añadió, como si todo ya estuviera arreglado. Pero yo aún estaba de luto. Mi madre acababa de fallecer, y aquí estaba mi suegra, discutiendo de manera casual sobre los arreglos para vivir, como si fuera un día cualquiera. El momento no podría haber sido peor, y mi paciencia se estaba agotando rápidamente. ¿Por qué haces bromas en un momento como este?, le pregunté, alzando la voz con ira. Kevin escuchó y rápidamente intervino. Mamá, ¿qué estás diciendo? Este no es el momento para esto, dijo con firmeza. Abigail lo desestimó con un gesto de la mano. ¿Por qué haces tanto escándalo? Pero Kevin mantuvo su postura. Por favor, vete, dijo, su voz firme mientras se ponía de mi lado en un momento en que más lo necesitaba. La acompañó suavemente fuera de la casa. Lo siento, puede ser difícil, se disculpó cuando ella se fue. Está bien, gracias por manejarlo, respondí, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a cuestionar si sus razones para defenderme estaban completamente alineadas con las mías. 8 días después del funeral, cuando el caos inicial comenzó a calmarse, Kevin volvió a mencionar el tema de la casa de mi familia. Su sugerencia me sorprendió. Este departamento se siente estrecho. ¿No deberíamos considerar mudarnos a la casa de mis padres?, propuso. Tienes razón, con más cosas, y tal vez hijos en el futuro, sería mejor que este pequeño espacio, respondí. Entonces deberíamos empezar a prepararnos, dijo. Luego hizo una pausa, claramente incierto. Pero hay algo que necesito discutir sobre la mudanza. ¿Qué es?, pregunté, notando la vacilación en su voz. Él dudó antes de continuar, considerando la casa grande y las habitaciones vacías. Pensé que tal vez mis padres podrían mudarse con nosotros. Espera, ¿te refieres a vivir juntos? Estaba atónita. Aunque Kevin suele ser amable y considerado, comencé a notar un sutil cambio en su comportamiento. Siempre había creído que valoraba mis opiniones por encima de todo, pero últimamente, sentía que simplemente se dejaba llevar por las cosas. ¿Era demasiado influenciable? Su sugerencia repetida de vivir con mi suegra, pese a mis objeciones, me preocupaba. Estaba quedando claro que él estaba priorizando sus deseos sobre los míos. Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo, no vamos a vivir juntos, dije con firmeza. Pero mamá no lo va a dejar ir, respondió. Te enfrentaste a ella en el funeral, me defendiste y dijiste que no querías vivir juntos, le recordé. Bueno, sí, estaba molesto por su comportamiento, pero eso no significa que esté completamente en contra. Simplemente no pensé que fuera el momento adecuado para tomar una decisión, explicó. Podía sentir la frustración acumulándose, aunque Kevin repetía mis palabras y parecía estar de acuerdo conmigo en ese momento. Aún se dejaba influenciar demasiado por su madre. Estaba claro que, a pesar de abogar por discusiones abiertas, no tomaba decisiones firmes. Parecía creer que podía permanecer neutral, pero eso solo hacía la situación más complicada. Era frustrante, por decirlo menos. Me negaba a vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió reclamar una habitación para ella. Eso no era negociable. Ya lo había dejado claro antes, y no iba a dar marcha atrás. Dile eso a tu mamá, le dije con firmeza. ¿Por qué te molesta tanto?, me preguntó, confundido. Está bien, se lo diré yo misma, respondí, preparándome mentalmente para la confrontación inevitable. La posibilidad de vivir con mi suegro se había convertido en una verdadera preocupación, pero estaba decidida a establecer límites. El comportamiento desagradable de mi suegra en el funeral de mi madre dejó claro algo: vivir juntos en la casa familiar que mi padre construyó, donde mi madre pasó su vida, estaba fuera de cuestión. Y ahora, al ver la indecisión de Kevin, sabía con certeza que la convivencia no era una opción que pudiera considerar. Mientras expresaba mi oposición,
Mi suegra me confrontó directamente, cuestionando mi postura. Dado el espacio amplio de nuestra casa, argumentó que, como esposa de Kevin, ahora sus padres también eran mi responsabilidad. Ya había dejado clara mi posición, explicando: lo siento, pero ya manejar los problemas de movilidad de tu hijo es demasiado para mí. No puedo tomar más responsabilidades. Entonces, ¿nos vas a abandonar?, replicó, con palabras despectivas, como si no hubiera escuchado nada de lo que dije. Lo siento, pero después de tu respuesta despectiva, no te pediré nada más, replicó con dureza. Podía simpatizar con la situación de salud de mi suegro, pero sabiendo el comportamiento pasado de mi suegra, temía que si todos viviéramos bajo un mismo techo, la responsabilidad del cuidado recayera inevitablemente sobre mí. Si esto llegara a considerarse alguna vez, requeriría un cambio drástico en la actitud de mi esposo y mi suegra. Días después de sus acusaciones, comencé a notar cambios extraños en la sala de estar. Kevin movía los muebles, despejando espacio. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a almacenar cajas aquí?, le pregunté, confundida. No, estoy haciendo espacio para 2 camas, respondió, y sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. ¿Van a venir tus padres a quedarse?, pregunté, mi inquietud creciendo. No, se mudan, a partir de hoy, admitió, revelando la dura realidad, a pesar de mis explícitas objeciones. ¿Por qué?, pregunté, ahora genuinamente molesta. Su contrato se acabó, así que acordamos que se mudaran aquí en lugar de renovar. Estará apretado con los 4, pero nos mudaremos pronto, ¿verdad? Solo aguanta un poco, dijo, como si no fuera gran cosa. Pero no era solo una molestia menor, era algo que ya había rechazado. ¿Por qué la convivencia es siquiera una opción? Ya lo he dicho antes. No quiero vivir con alguien que irrumpió en la casa de mis padres el día del funeral y sugirió apoderarse de una habitación. Le recordé, con voz firme. Hablaré con mamá, de ahora en adelante, vamos a vivir juntos, así que por favor trata de llevarte bien, insistió. ¿Por qué siempre te pones del lado de tu mamá?, le cuestioné, con frustración acumulándose. No se trata de favorecerla, respondió, tratando de calmar las aguas. Vamos a intentar que funcione, pero sus palabras sonaban vacías, dejándome enfrentar la realidad de un espacio personal que se encoge y una dinámica familiar que se expande, y sobre la que no tenía poder de decisión. Aunque siempre he visto a mi esposo como un compañero amable y cariñoso, no puedo ignorar el cambio notorio en su comportamiento cuando está con su madre. Eso crea una situación de convivencia cada vez más difícil. Ahora, en contra de mis deseos, nos están empujando a convivir con mis suegros. Este apartamento ya es demasiado pequeño para los 4, pero aparentemente, tendremos que arreglárnoslo hasta que podamos mudarnos. Lo dije con una mezcla de resignación y frustración. Desde que mi suegra se mudó, la tensión ha sido palpable, y sus quejas sobre la habitación solo avivan el fuego. Me disculpo por la adición repentina, ofrecí, tratando de suavizar la situación. Intentaremos no ser una carga. Si tus problemas de movilidad causan algún inconveniente, por favor avísanos, añadí, dirigiéndome a mi suegro, Raymond, quien tiene algunos problemas de movilidad. Sorprendentemente, él está manejando las cosas mejor de lo que esperaba, aunque experimenta algo de incomodidad, se las arregla bastante bien, lo que me hace preguntarme si mi suegra realmente luchaba por cuidarlo antes de la mudanza. Él es cortés y prefiere hacer las cosas por sí mismo, a diferencia de ella, que es mucho más exigente. Un día, Raymond se acercó a mí con un toque de preocupación. ¿Hay una farmacia cerca? Olvidé mi parche médico y necesito comprar uno, me preguntó. Me detuve un momento, luego sugerí, espera, querido, con tus problemas de movilidad, probablemente sea más seguro quedarte aquí. Si te caes afuera, podría causar problemas para Kevin y los demás. ¿Por qué no les pides a ellos que te traigan el parche? Pero yo normalmente lo compro yo mismo, respondió, claramente incómodo con depender de otros. Está bien, entiendo. Aún así, ¿podrías ir a buscarlo por mí?, me pidió de nuevo, con voz cortés. Claro, acepté, aunque conseguir un parche médico podría parecer una tarea pequeña. Sentí que era un síntoma de un problema mucho mayor. Mi suegra toma decisiones sin consultarme, y aunque mi suegro es cortés, tiende a seguir su ejemplo, al igual que mi esposo. Es una dinámica que temo que signifique que más responsabilidades inevitablemente recaerán sobre mí con el tiempo. La pregunta me pesaba, ¿realmente puedo permitir que estas personas se muden a la casa que mi familia tanto quiso y cambien su atmósfera y legado? No es una decisión que tome a la ligera. Si se mudan permanentemente, podría cambiar la esencia de la casa que tanto valoro.
mientras mis suegros se instalan en nuestro espacio y miran la casa de mis padres para su próximo movimiento. Siento que debo tomar medidas para proteger lo que mi familia luchó tanto por construir. Una mañana, mi suegra, claramente de buen ánimo por la idea de mudarse a la casa espaciosa, preguntó casualmente, «Oye, ¿podemos pedir prestada la llave de la casa de tus padres?» Su solicitud consolidó mi determinación. No puedo dejar que se apoderen de esa casa. No se trata solo de la estructura física, sino de los recuerdos y los valores que representa. Más tarde, ella se acercó de nuevo con un plan. Queremos ver nuestras habitaciones. Tengo algunos mandados que hacer, y le daré la llave a Kevin. Kevin, ¿puedes dejarnos antes de ir a casa? Necesitamos revisar el cuarto de almacenamiento donde dejamos nuestras cosas. Necesitamos medir los muebles, añadió. Claro, tomaré la llave, respondí, manteniendo un tono neutral. Aunque su tono casual no hizo nada para aliviar mi incomodidad, durante una semana, las cosas parecieron relativamente calmadas, sin conflictos evidentes, pero entre bastidores, me estaba preparando para dar el siguiente paso. Una vez que mi esposo y los suegros terminaron con sus preparativos, reuní el valor para anunciar, bien, todo está listo para la mudanza, la vida en esa casa comenzará pronto, pero luego añadí, tengo algo que discutir. ¿Qué es? Dilo de una vez, preguntó mi esposo, claramente curioso. ¿Es sobre los planes para celebrar nuestra mudanza? Se preguntó mi suegra, esperando claramente algo trivial. No, no nos mudamos allí, dije, observando cómo sus rostros pasaban de la curiosidad a la confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, con la voz alzándose, incrédula. Le entregué un documento. Esta es mi solicitud para renunciar a mi herencia, dije con firmeza. ¿Renunciar a tu herencia? Es una broma, ¿verdad?, exclamó mi esposo, visiblemente sorprendido. No es ninguna broma, mira, está oficialmente aprobada por el tribunal, insistí, esa casa significa mucho para mí, y no soportaría verlos viviendo allí, así que he decidido dejarla ir, manteniéndola como un recuerdo preciado en mi corazón, expliqué. ¿Qué locura te poseyó? Podrías haberla vendido por dinero, ¿por qué abandonarla?, regañó mi suegra. Incluso si la vendiera, solo dependerían del dinero, pensé que sería más claro si no tuviera nada, razoné. Nos mudamos de nuestra casa vieja para esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos lo vas a compensar?, respondió ella, su voz aguda y acusatoria. Siempre me opuse a vivir juntos, me lo impusieron sin discutirlo adecuadamente, así que tuve que tomar una postura, dije, sin titubear. Ambos, mi esposo y mi suegra, se quedaron paralizados, sus rostros descoloridos, sin palabras. Mi suegro observaba la escena, desconcertado pero en silencio. Yo estaba resuelta, sin dar marcha atrás. Kevin, insistí, he estado considerando el divorcio. ¿Qué opinas? ¿Divorcio? Mi esposo tartamudeó al pronunciar la palabra, claramente sorprendido. Kevin, deberías divorciarte de esta esposa absurda de inmediato, intervino mi suegra, aprovechando la oportunidad. Su llamado inmediato al divorcio fue impactante, pero no inesperado. Lo que necesitaba saber era si mi esposo podría tomar su propia decisión en este momento crítico. ¿Me apoyaría o seguiría dejando que la influencia de su madre dictara sus elecciones? Esta era la prueba final de nuestro matrimonio. Si se ponía de su lado, significaría que nuestro futuro juntos sería aún más incierto. La mención del divorcio me había desbordado emocionalmente, pero mientras esperaba su respuesta, mi resolución de proceder con el divorcio se fortaleció aún más. Está bien, el divorcio es la única opción, declaró mi suegra, su voz cortando la tensión. Kevin, es inevitable, tu madre está decidida. Mi suegro, sintiendo la tensión, intervino para mediar, aunque sus palabras empujaron sutilmente a mi esposo hacia el acuerdo. Parece que tú también quieres el divorcio, y tal vez sea lo mejor. Mi esposo, atrapado entre su propia confusión y la influencia de su madre, finalmente habló, su voz llevando una mezcla de resignación y el deseo de alinearse con lo que pensaba que yo quería. Su tendencia a hacer un sí a todo lo que decía su madre era inconfundible, incluso en este momento crucial. Está bien, dije, con tono firme, procedamos con el divorcio, me mudaré con solo lo esencial. Esa noche, me quedé en un hotel económico, reflexionando sobre la montaña rusa de eventos. A la mañana siguiente, con los asuntos presionando, tomé medio día libre en el trabajo para ir al juzgado y continuar con mis planes. Unos días después, mi suegra se comunicó, su tono impregnado de acusación.
¿Qué es esto de que la casa sea tuya?, exigió. Alcé una ceja, intrigada por su repentino interés. ¿Por qué ese interés repentino? ¿Lo descubriste durante la división de la herencia? Esa casa es mía por derecho. Tú falsificaste documentos y nos mentiste, respondió ella airada. ¿Por qué habría de falsificar documentos judiciales?, respondí, manteniendo la calma. Esos son legítimos. Entonces, ¿por qué la casa va para ti cuando se suponía que ibas a renunciar a la herencia?, insistió. Suspiré, preparada para su interrogatorio. Después de la solicitud inicial, retiré mi solicitud de renuncia. Renunciar a una herencia no es un proceso simple. Una vez que se presenta, hay un periodo de espera de aproximadamente un mes antes de que se finalice. Durante ese tiempo, puede retirarse. Los documentos que te mostré eran de la fase de solicitud, no de la fase de aceptación. Quería ver cómo reaccionarían tú y Kevin. Pensé que él podría oponerse al divorcio, pero claramente, su mentalidad no cambió. Ella absorbió esto, tratando de entender mis palabras. Entonces la casa es tuya ahora, como se adquirió antes del divorcio. Está sujeta a la división de bienes, ¿verdad?, preguntó, intentando hacer un reclamo. Estaba lista para esto. Si la casa hubiera sido adquirida en conjunto, entonces sí, se dividiría, pero es heredada, lo que significa que está exenta de la división. Ya consulté con un abogado sobre esto. Hice una pausa, asegurándome de que mi postura estuviera clara. Bienes específicos como este no están sujetos a división en un divorcio. ¿Consultaste a un abogado cuando descubriste que la casa sería mía?, preguntó, buscando cualquier debilidad, como si esperara encontrar una laguna legal. Si Kevin hubiera contribuido de alguna manera a la casa, como pagando la hipoteca o cubriendo los costos de renovación, esos podrían ser factores, continuó, aferrándose a cualquier posibilidad. Pero me mantuve firme, sin ceder en las protecciones legales que rodean mi herencia. Pero supongo que eso no ocurrió, respondí, abordando sus preocupaciones sobre la posible participación de Kevin en la propiedad. Nos hemos casado por tan poco tiempo que realmente no hay mucho que dividir, tal vez solo el coche, pero sigue siendo un préstamo, añadí, enfatizando lo poco que nuestra breve unión afectaría la división de bienes. Solo estás reclamando egoístamente la herencia, ¿verdad?, desalmada?, acusó ella con dureza.